La angiotomografía es un estudio que permite diagnosticar y evaluar enfermedades de los vasos sanguíneos o condiciones relacionadas, tales como por ejemplo aneurismas, malformaciones arteriovenosas, un TEPA, estenosis en las arterias, como por ejemplo en las carotidias o en las coronarias, obstrucciones en los miembros superiores o inferiores, etc. Se realiza mediante la inyección de medio de contraste con la adquisición de imágenes tomográficas. Este estudio se realiza de forma ambulatoria o urgente. En el caso ambulatorio, el paciente debe tener un ayuno de 6 a 8 horas para evitar náuseas o vómitos generados por el medio de contraste. Un análisis de creatinina donde se debe comprobar la función renal ya que el contraste se elimina por la orina y puede alterar dicho funcionamiento. Un consentimiento informado y firmado por el caso de las reacciones alérgicas que puede sufrir el paciente y se debe retirar todas las prótesis y elementos metálicos. En el caso de la urgencia, se debe tener los elementos necesarios para evitar el malestar del paciente, es decir, ya que no viene con un ayuno, se le puede hacer una metroclopramida, por ejemplo, para evitar los vómitos o náuseas. El consentimiento debe ser firmado en caso de que el paciente no pueda, lo debe hacer un familiar y se le deben retirar los objetos metálicos. Los tipos de angioTAC se clasifican de acuerdo a la parte del cuerpo que se va a estudiar. Puede ser cerebral, de cuello, de tórax, aorta, coronario, de abdomen, miembros superiores o miembros inferiores. Contraindicaciones. Para este tipo de estudio las contraindicaciones van a ser tres. La función renal alterada, en este caso si los valores de la creatinina son elevados, se debe realizar un tratamiento previo a la angiotomografía con un nefrólogo. El otro es la hipersensibilidad al medio de contraste, que en este caso si el paciente presenta alergia al medio de contraste debe ir con un alergista y realizar un tratamiento previo también. Y el último y tercero es el embarazo. Elementos necesarios para un angioTAC. Los elementos necesarios son una vía venosa con buen calibre, debe tener buen calibre para la inyección de contraste, que será con la bomba. Una bomba inyectora, en este caso se utiliza para lograr un realce de las estructuras a estudiar, una inyección controlada en cuanto a flujo y volumen, un empuje del bolo en forma homogénea aumentando la cantidad disponible de contraste en la adquisición y reduce los artefactos de aparición propios del medio de contraste. El medio de contraste que se va a utilizar por lo general es uno iónico y por último un carro de paro. Se debe contar con el material necesario en caso de que el paciente sufra un shock anafiláctico debido a las reacciones alérgicas por el contraste. Como ya sabemos, para cada tipo de angiotomografía se utiliza un protocolo específico, pero existe un protocolo básico que se aplica a todos los procedimientos y consiste en inyectar un bolo de contraste endovenoso, aplicar el software de detección del bolo, reconstruir imágenes con mínimo de espesor posible y aplicar las herramientas de reconstrucción de imágenes. La adquisición de imágenes en este tipo de estudios se logra mediante los siguientes componentes. Primero tenemos el bolus tracking o test bolus, que es una técnica para optimizar el tiempo de imagen. Detecta las unidades Hanfield a la cual ha sido programada y automáticamente arranca el estudio solo. Después tenemos el ROI. El ROI es la región de interés, es la ventana de detección de dichas unidades Hanfield. Por ejemplo, en un TEPA, el ROI se posiciona sobre el tronco de la arteria pulmonar y cuando llega a 70 unidades Hanfield, el estudio se comienza solo. Después tenemos el delay, que es el tiempo de espera para comenzar el barrido. El límite, que es un umbral, es decir, son las unidades Hanfield a las que uno elige que lleguen. Y por último tenemos la velocidad de inyección, son los mililitros por segundo. Con una boca 20 se logra un flujo de 4 mililitros por segundo, que es lo ideal en este tipo de estudios. Para reconstruir la imagen tenemos los diferentes tipos de filtro, los cuales son el MIP, que significa proyección de máxima intensidad. Visualiza únicamente los voxeles de mayor intensidad de contraste en una proyección determinada. Tenemos el MINIP, que es proyección de mínima intensidad. Visualiza el voxel con menor coeficiente de atenuación en una proyección determinada. Después tenemos el MPR, reconstrucción multiplanar, es la edición de una imagen que va a pasar por un camino previamente trazado. Es una reconstrucción en 2D. Y por último tenemos el BRT, técnica de representación de volumen, usa todos los voxeles, tiene una mayor profundidad y se puede segmentar. Es una reconstrucción en 3D.
Bueno, como estaba descrito en las diapositivas anteriores, el angiotac se divide, depende en la parte del cuerpo que vamos a estudiar. Yo lo voy a describir una por una. Primero vamos a describir la angiotac del cerebro y arrancamos por las indicaciones. Las indicaciones en un angiotac de cerebro es indicado para pacientes que presenten aneurisma, malformaciones vasculares, control pre o postquirúrgico, trombos, embolizaciones, oclusiones, hemorragia subaracnoidea o accidentes cerebrovasculares. Cuando hacemos el angio de cerebro, la ubicación del paciente es de cúbito supino, con la cabeza hacia la gantry y los brazos al lado del cuerpo. Una vez que ubicamos el paciente como corresponde, la línea de referencia que tomamos son a nivel axial, la línea orbitiomeatal, en el plano sagital, la línea central de la cara o cuerpo, y en el plano coronal, a nivel del conducto auditivo externo. Una vez que ubicamos al paciente en su respectiva línea de referencia, se fija la gantry en 24 o en 0, dependiendo del protocolo. Se realiza una skew view. Después localizamos el callado aórtico para censar el ROI hélice. Después se activa el Smart Prep y la cantidad de medio de contraste que se usa es entre 50 y 70 mililitros, dependiendo el peso del paciente. Bueno, lo que vemos es un escanigrama que en el angiotac de cerebro va desde el callado de la aorta hasta la base del cráneo, como se ve en la imagen en mano izquierda, y en la segunda imagen se ve el ROI ubicado en el corte. Como ven, ahí se visualiza un círculo blanco en la imagen. En esta imagen más ampliada vemos que está señalado donde va el ROI. En esta diapositiva lo que vemos es un poco de anatomía de las arterias del cerebro. En la cara, tenemos una imagen del lado izquierdo, una cara inferior, donde se observan las arterias más importantes como las carotidias internas, la comunicante posterior, las cerebrales anterior y posterior. Después en la otra imagen, en la vista coronal, se observa un círculo en el centro de la imagen que nos señala el polígono de Willis, que en el polígono de Willis lo conforman algunas arterias como la arteria carotídea interna, que la nombramos hace un rato, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la posterior, después las arterias comunicantes anteriores y posteriores y la arteria basilar. En esta imagen lo que vemos son, en el lado izquierdo, una reconstrucción de las arterias. Como vemos, se observa el polígono de Willis, como nombré anteriormente, y después vemos sin reconstrucción en la imagen de la derecha de la pantalla. Acá vemos otra imagen más en 3D reconstruida, y vemos todas las arterias que vean el cerebro. Bueno, ahora vamos a hablar de angiotac de cuello, que como objetivo general tiene visualizar las arterias carótidas, común, externa e interna, y las arterias vertebrales. Y también tiene como objetivo específico explicar la aparición de los síntomas neurológicos. También podemos tener como objetivo ver si tiene estenosis en la arteria carotidia. También podemos verificar si tiene placa en las bifurcaciones de las arterias, y también ver la morfología desde vaso supraórtico hasta la base del cráneo.
Bueno, cuando vamos a hacer un angiotac de cuello, ubicamos el paciente en decúbito supino con la cabeza hacia el gantry y los brazos al lado del cuerpo. Lo que tenemos que tomar de línea de referencia se hace desde el manubrio external hasta el techo de la órbita. Y la línea de referencia tomamos la línea axial a nivel del hueso, la línea sequital, la línea media del cuello y la línea coronal, la estructura adyacente al cuello. Una vez que ubicamos el paciente, tomamos la línea de referencia y todo, lo que hacemos es ubicar el ROI en el vaso de interés, por ejemplo en el callado de la aorta. La inyección o la fase monitoria comienza en simultáneo, se toman imágenes secuenciales al mismo nivel y el barrido se inicia cuando la densidad de la luz aórtica supera el umbral. Ahí comienza. Bueno, acá lo que podemos observar son tres tipos de imágenes. Tenemos una imagen en reconstrucción arterial con todos los vasos del cuello, la imagen de la derecha de la pantalla. Después tenemos la reconstrucción en 3D, que vemos la arteria del vaso del cuello, pero con hueso también, con densidad ósea en 3D. Y después vemos la otra imagen del lado izquierdo, es un volumen con contraste, se pintan las arterias de contraste del cuello, las arterias del cuello. Lo que podemos observar en la imagen izquierda, el volumen con contraste, se observa la arteria carótida con la arteria carótida interna y externa que van hacia la cabeza. La angiografía de tórax se utiliza sobre todo en enfermos con sospecha de enfermedad vascular torácica, como pueden ser los aneurismas, los estrechamientos de vasos, embolismo pulmonar, y para identificar la disección de la aorta. También se pide para ver tromboembolismo pulmonar arterial, hipertensión arterial, estenosis de la arteria pulmonar o malformaciones vasculares. La preparación que debe tener el paciente es como casi todos los procedimientos, un ayuno mínimo de 6 a 8 horas, tiene que tener unos análisis de la creatinina para ver que estén con los valores normales. Si están alterados se suspende el estudio y también tiene que tener el consentimiento informado y firmado por el paciente. La técnica para hacer un angiotac de tórax: se pone el paciente en decúbito supino, entrando los pies primero a la gantry, los brazos extendidos hacia atrás, al lado de la cabeza, y tenemos que tomar la línea de referencia a la hora de ubicar el paciente. La línea axial la ponemos a nivel del manubrio external, la línea coronal a nivel de la línea axilar y el saquital a la línea media external. Se realiza un esconograma que va desde el manubrio external hasta la base de los pulmones y se usa entre 80 a 100 mililitros de volumen de contraste. Bueno, acá en esta diapositiva tenemos un poco de imágenes con algunas enfermedades que se pueden observar haciendo este procedimiento. Como vemos en la imagen del lado izquierdo de la pantalla, tenemos una reconstrucción de aneurisma de la arteria segmentaria posterobasal. Después, en el centro de la pantalla tenemos imágenes de TEPA, de tromboembolismo pulmonar, y después en la otra imagen vemos la hipertrofia de las arterias bronquiales
o tortuosidad vascular por TEP crónico. Bueno, la angiotac coronaria se utiliza una inyección de material de contraste iodado y la adquisición de imagen tomográfica para examinar las arterias que irrigan sangre al corazón y determinan si se encuentran más estrechas debido a la presencia de placa de ateroma. La placa está formada por varias sustancias que circulan por la sangre, tales como grasa, colesterol y calcio, que se depositan en el interior de las arterias. La placa, que se acumula a lo largo del tiempo, puede reducir o en algunos casos bloquear completamente el flujo de la sangre. Además, se puede identificar el estrechamiento de las arterias coronarias como la causa de la molestia en el pecho. También se puede detectar otras causas posibles de los síntomas, tales como colapso pulmonar o coágulos en los vasos sanguíneos que irrigan los pulmones o el corazón. También lo que podemos ver en este procedimiento es valorar la pared de las arterias que irrigan el corazón, como la arteria descendente anterior, la circunfleja o la coronaria derecha. La preparación para este estudio es más o menos como todos los otros estudios que vengo nombrando, como la ayuna de 6 a 8 horas, el análisis de la creatinina, y también se debe suspender el estimulante y beta bloqueantes y evaluar el uso de vasodilatadores. La técnica para hacer este estudio: se coloca el paciente en decúbito supino con los pies hacia la gantry, los brazos extendidos al lado de la cabeza, le colocamos los electrodos correctamente. En algunos casos se seda al paciente para que cuando se haga el procedimiento no salga con artefactos. Se realiza un escanograma que va desde el ápice del tórax hasta el abdomen superior, incluyendo glándulas suprarrenales. El ROI se ubica en la parte superior de la arteria pulmonar y generalmente se usa de 80 a 100 mililitros de volumen de contraste, dependiendo el peso del paciente. Bueno, acá tenemos imágenes de angiotac coronario. Como podemos observar, tenemos en la parte inferior izquierda dos imágenes, una imagen anterior y otra imagen posterior del corazón, una con el árbol coronario solo y otra con el árbol coronario más la estructura del corazón. En la imagen que está el árbol coronario solo, podemos observar la aorta, la raíz de aorta con los senos coronario derecho, el seno coronario izquierdo, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda con la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Y en la otra imagen se ven las mismas arterias vista del lado posterior. Después podemos observar en la imagen inferior derecha, en un corte coronal, vemos la arteria coronaria izquierda, la DA, que recorre la pared del corazón. Después tenemos en el extremo superior derecho de la pantalla otra imagen que nos muestra distintas estructuras, distintos vasos del corazón en un corte axial. Como podemos ver, nos señala la aorta ascendente, el ventrículo derecho, la vena cava superior, la aorta descendente, la vena pulmonar derecha y la aurícula izquierda. Bueno, acá vamos a hablar sobre angiotac de aorta.
El angiotac de aorta se puede dividir, depende el sector de la aorta que queramos estudiar. En este caso vamos a hablar de la parte de la aorta torácica, por ejemplo. Generalmente este estudio se pide para ver si el paciente presenta alguna disección aórtica, si tiene algún aneurisma, la aorta, o si no, si tiene algún síndrome aórtico agudo, alguna úlcera aterosclerótica, si tiene coartación o trombos. Y la preparación que se usa para este tipo de estudio también son muy parecidos a los otros estudios, como la ayuna de 6 a 8 horas, el estudio de creatinina, el consentimiento firmado. Después se suspende la estimulante o beta bloqueante y evaluar uso de vasodilatadores. Bueno, la técnica que se usa para hacer un angiotac de aorta, se coloca el paciente en decúbito supino con los pies hacia la gantry, los brazos extendidos al lado de la cabeza, sería los brazos hacia atrás, para no obstruir el campo de estudio. Colocamos un soporte debajo de la cabeza para que apoye su brazo para mayor comodidad del paciente. Después, dependiendo la zona de la aorta que se quiera estudiar, como dije hace un rato, va a depender dónde se realiza el escanograma. Si es en zona torácica, va desde el ápice del tórax hasta las glándulas suprarrenales. Y si es en zona torácico-abdominal, va a ir desde el ápice del tórax hasta la sínfisis del pubis. El ROI se va a ubicar dependiendo de la patología del paciente. Se recomienda hacer un barrido previo antes de la inyección de contraste para no colocar el ROI inadecuadamente. Generalmente se coloca sobre la aorta. Se usa de 80 a 100 mililitros de volumen contraste dependiendo el peso del paciente. Bueno, acá tenemos varias imágenes de angiotac de aorta. Por ejemplo, como podemos observar, tenemos los tres tipos de corte tomográfico, como el corte sagital en el extremo inferior derecho, después tenemos en el extremo superior derecho de la pantalla un corte coronal, después al lado podemos observar un corte axial de la aorta, y después tenemos en la parte izquierda de la pantalla la reconstrucción de la arteria aorta. Bueno, también podemos hacer angiotac de abdomen, como dije hace un rato. Generalmente se estudia la arteria de la aorta, por ejemplo, desde el tórax hasta el abdomen. Nosotros lo dividimos en torácico y en abdomen. Ahora vamos a hablar de angiotac de abdomen. Por ejemplo, el objetivo de este estudio es obtener imagen con la arteria contrastada para diferenciarla del resto de los órganos del abdomen y poder tener una reconstrucción tridimensional para visualizar la anatomía arterial abdominal y visualizar y localizar posibles anomalías de la arteria y sus ramas. Por ejemplo, podemos ver si tiene aneurisma abdominal, arterial o venoso, enfermedad obstructiva, arteriosclerótica, valvulopatía, lesiones arteriales, disección, dilatación, trombos, anomalías, o para un control de endoprótesis. Bueno, la técnica que se usa para hacer este tipo de estudio del angiotac de abdomen, como podemos observar en las imágenes ilustrativas, se coloca el paciente en decúbito supino con los pies hacia la gantry, los brazos extendidos hacia la cabeza. Le solemos colocar una polla
cabeza para que apoye los brazos y esté más cómodo a la hora de hacer el estudio. Después el escanograma va a ir desde la base del pulmón hasta la sínfisis del pubis, como se puede observar en la imagen del centro de la pantalla. Después el ROI se va a ubicar en la aorta descendente a la altura del tórax y se usa de 80 a 100 mililitros de volumen de contraste dependiendo el peso del paciente. Bueno, acá lo que tenemos son imágenes de un angiotac de abdomen en distintos planos. Por ejemplo, lo que podemos observar en la parte derecha de la pantalla son los 3 tipos de cortes. Por ejemplo, el corte sagital, vemos la arteria aorta en un corte sagital, en el corte axial y en corte coronal. Y después las otras imágenes lo que nos muestra son reconstrucciones en 3D, por ejemplo, con o sin la densidad ósea. Por ejemplo, la imagen del centro de la pantalla, lo que vemos es la arteria aorta con las respectivas estructuras óseas. Después vemos las otras imágenes, la arteria aorta y la ilíaca sin la estructura ósea. Bueno, como último tema vamos a ver lo que es angiotac de miembros inferiores y superiores. Están indicados para pacientes con sospecha de estenosis, vasculitis, enfermedad aterosclerótica, disecciones, aneurismas o oclusiones o lesiones traumáticas o malformaciones vasculares. Bueno, la técnica que se usa en angiotac de miembros inferiores y superiores va a depender del lugar donde queramos estudiar. Por ejemplo, los miembros inferiores, el paciente se coloca en decúbito supino con los pies hacia la gantry, los brazos extendidos al lado de la cabeza y colocamos los pies rotados levemente hacia adentro de la gantry. La línea de referencia que vamos a tomar son en el plano axial a la altura de las crestas ilíacas. En la línea sagital la vamos a ubicar en el centro de la mesa de tal manera de que nos queden ambos miembros centrados y parejos. Y a nivel de línea coronal a la altura de la parte media de los miembros inferiores o estructura adyacente a los miembros inferiores. El escanograma va a ir desde las crestas ilíacas hasta la punta de los pies y el ROI lo vamos a ubicar en la aorta descendente antes de la bifurcación femoral y se va a usar de 80 a 100 mililitros de volumen de contraste dependiendo el peso del paciente. Bueno, y los miembros superiores se puede hacer de 2 formas. Con los brazos extendidos hacia atrás, sería para posición del nadador, o con el brazo al lado del cuerpo, normal. El recorrido va a ser cráneo caudal. El escanograma en ambas posiciones va a comprender desde el callado aórtico hasta los dedos de la mano. Después, el ROI se va a ubicar en la arteria humeral distal y dependiendo del brazo a estudiar, es aconsejable inyectar el brazo contralateral para no producir artefactos. Y como los miembros inferiores, se va a usar de 80 a 100 mililitros de volumen de contraste, dependiendo el peso del paciente. Bueno, acá lo que tenemos son imágenes, las vamos a dividir como lo venimos mostrando en 2 sectores, el miembro inferior y miembro superior. Acá lo que podemos ver son imágenes
del miembro inferior en los tres planos, sagital, coronario y axial, que nos muestra la respectiva arteria que irriga en el miembro inferior. Y después tenemos una imagen donde nos muestra una reconstrucción en 3D que nos muestra toda la arteria de los miembros inferiores en todo su trayecto. Como podemos observar en la reconstrucción 3D nos está mostrando la ilíaca común, la ilíaca externa e interna, y que después se transforma en la arteria femoral común, dividiéndose en arteria femoral superficial y profunda. Después se continúa en la arteria poplitea para después dividirse en arteria peronea y en tibial anterior y posterior, en pedia y plantar. Bueno, acá lo que tenemos es más imágenes, pero de la parte superior, sería el miembro superior. Acá lo que tenemos son imágenes del miembro superior derecho de una paciente que supuestamente presentaba una oclusión, pero claudicaba a nivel del húmero, pero cuando le hicieron el estudio se pudo observar que no tenía ninguna obstrucción. Se hizo el estudio en dos posiciones, la posición del nadador y en la posición de reposo. Si en la posición de nadador le dicen a la posición de extensión, y como podemos observar tenemos imagen en reconstrucción, después tenemos plano en coronal, y después tenemos dos imágenes del scan que le hicieron. Bueno, y como conclusión, lo que vemos es que el AngioTAC es un método menos invasivo y más económico para la evaluación vascular. El volumen de datos que el AngioTAC te proporciona es capaz de determinar con certeza las complicadas relaciones vasculares. Proporciona imágenes en forma sencilla y más fácil de obtener que la angiografía convencional. La AngioTAC es una importante herramienta para la evaluación y screening de las estructuras vasculares del cuerpo. Bueno, eso es todo, espero que le haya gustado y muchas gracias.